Muy buenas, soy el pastor Vladi y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al estudio de las porciones de la semana. Y es que la escritura en Israel fue distribuida en 54 porciones que se estudian semana a semana. Y luego cuando llegó el mandato apostólico de Jacobo en Hechos 15, nos recordamos que los gentiles que entraban al movimiento se dedicaban a estudiarlos porque ellos tenían que aprender y que ver cómo era que Dios esperaba que viviéramos en pueblo. Vamos a iniciar en esta oportunidad, como siempre me gusta hacerlo, primero con una oración y luego con un breve repaso de lo que hemos visto ya. Acompáñeme, por favor. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por permitir que lleguemos una vez más a este espacio de estudio. Pedimos que nos hables y que abras el buen tesoro de tu corazón para compartirlo con nosotros y que al hacer las conexiones podamos de la misma forma también crecer, incorporar a nuestra vida aquello que tú quieres que incorporemos por medio de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La semana pasada, a manera de introducción, concluimos con respecto a los censos, que no fueron censos, sino que más bien disposiciones divinas de levantar la cabeza, de encargar a distintas personas distintos trabajos. Pero específicamente el de la semana pasada veíamos dos palabras importantes: servicio como una interacción hacia Dios, y masá, servicio se dice abodá, y perdón, que era llevar una carga, y esto tenía que ver con el la responsabilidad del creyente en su liderazgo. Con respecto a la porción de hoy, tiene varios subtemas que queremos mencionar. Me gusta siempre listarlos para que eventualmente podamos estudiar cada uno de ellos, pero como siempre, este año estamos poniendo un pequeño fundamento que nos servirá con años futuros o en años que vienen, si así el Señor lo desea. Entonces, estos son llamamiento, dedicación y servicio de los levitas, Pesaj, cómo se celebró en el desierto, la nube y la columna de fuego, las trompetas de plata, la salida del Sinaí, las quejas del pueblo, el llamamiento de los 70 ancianos, las codornices y la subsecuente plaga que se dio, y el último tema sería la maledicencia de Miriam y de Aarón y cómo se manejó. Leeremos entonces a partir del capítulo 8, versículo 1, y yo le ruego que me acompañe en la lectura, la cual dice así: Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas arderán frente a la faz del candelero. Y en esta oportunidad yo quisiera tocar dos conceptos muy importantes. El primero se desprende de cómo se llama esta porción. En hebreo es Beha Alotja. Y es solo una palabra, pero en castellano necesitamos varias palabras para traducirla. E incluye lo siguiente. Entonces, la preposición be, que puede traducirse como en, por algunas veces, pero que en este caso también puede leerse como un cuando, seguida de un verbo, el verbo alá, y que este literalmente quiere decir subir, ascender, conjugado en segunda persona masculino, y por supuesto además es un causativo y tiene un sufijo. O sea, está lleno de muchas cosas. Lo que quiere decir esto, y se lo voy a colocar allí para que usted lo tenga claro, dice: cuando seas conducido a subirte o a ascender a. Y esto es interesantísimo, porque se refiere a las 7 lámparas que están colocadas, los 7 brazos de lo que en hebreo se conoce como la menorá, y que suele traducirse como candelabro. Ahora bien,
Este utensilio era un utensilio muy importante, un significado muy bonito como aterrizaremos en el estudio, pero era muy grande, por lo que para alcanzar los brazos, como estaba en alto, no sé si usted ha visto alguna menorá hoy en día, hoy tienden a hacerlas curviaditas y chiquitas, pero la menorá o candelabro que estuvo en, en la tienda de la reunión, aquí en el desierto, era un utensilio por demás grande. Aarón tenía que subir unas escaleras para llegar a sus brazos en donde habían 7 recipientes para colocar aceite y encender luz. En ese instante o en ese momento histórico, las lámparas se daban con el aceite que se extraía de las aceitunas, era del aceite de oliva. Y entonces Aarón tenía que ascender con el fuego que Dios había hecho que era de Dios, que Dios había hecho descender. Dios mismo envió este fuego del cielo. Él tomaba un poco ese fuego y subía a encender entonces los brazos de la menorá, porque Dios ordenó que ese fuego nunca había de apagarse. Se piensa que el brazo central, el punto central, dicho sea de paso, la menorá fue construida de una sola pieza, es decir, no se le agregaron más piezas, sino que el molde fue de solo una pieza y, como ya dijimos, era bastante alta y requería entonces que Aarón se subiera. Muy bien, para entonces avanzar un poquito vamos a releer el versículo 2 nuevamente. Le invito a que me acompañe. Dice: habla a Aarón y dile: cuando encendieres las 7 lámparas arderán frente a la faz, dice esta versión del calendario. Y entonces podemos pensar que esta versión lo pone un poquito confuso, porque se entiende como que son dos cosas separadas. Es decir, como que las luces iban a estar ardiendo frente al candelabro, perdón, y entonces se verían como algo independiente del mismo. Pero eso no es lo que está ocurriendo acá. Y vamos a leerlo en una tradición un poquito más literal. Dice así: en tu ascender a las lámparas, se refiere por supuesto a las lámparas de la menorá, dice hacia la faz, y yo le puse entre paréntesis ahí rostro, es la palabra panim, de la menorá, o sea el candelabro, alumbrarán las 7 lámparas. O sea, está diciendo que cuando él subiera al rostro de la menorá, alumbraría las 7 lámparas que estaban ahí en la menorá. Yo quiero precisamente hablar de este utensilio porque representa algo muy hermoso y, como ya hemos visto acá, tiene un significado que seguramente debemos de asociar con el Evangelio. Para hacer esto, entonces, analizamos la segunda palabra. El primer concepto que analizábamos era el de Bealot Ha, que significa ascender. No es a otra cosa. ¿Qué significaba? No significa encender como se ha traducido, sino él ascendía porque era algo muy grande. Pero lo segundo que queremos entonces explicar es lo del rostro o lo de la cara. La palabra rostro en hebreo es la palabra panim. En primer lugar, es un sustantivo que se usa casi siempre en plural, que dependiendo del contexto, cuando habla de Dios, por supuesto que aunque se use en plural, entendemos que es un rostro, pero que normalmente se lo traduce en singular, como la cara, el rostro, pero si se habla de muchos rostros, también se podría interpretar en plural. Para que usted tenga una referencia de esta palabra, aparece en hebreo más de 2000 veces en la escritura refiriéndose a muchas cosas. Pero esta palabra panim, para ponerle un ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas la tradujo como presencia 255 veces. Repetimos, quiere decir rostro, quiere decir cara, y ya veremos qué significa eso.
pero se lo traduce como presencia. Ahora, en hebreo no hay una palabra como para hablar de la presencia o de la influencia de la presencia. Algunos quizás se han confundido con la palabra Shekinah, que la palabra Shekinah no aparece en la Biblia, sino es como los sabios de Israel le llamaron al cuidado que Dios ejercía sobre Israel, especialmente cuando éste estaba en el exilio y era como la proyección de Dios hacia Israel. Eso quiere decir la palabra Shekinah. Entonces la palabra presencia en hebreo como tal, como de una influencia, no existe. Traducen esta palabra, traducen la palabra panim, pero que usted sepa que no es presencia, sino que se refiere al rostro. Entonces, si vamos a hablar del rostro de Dios, ¿qué quiere decir eso? En hebreo sería el panim Elohim, que no se refiere ni a su presencia, repito, y a lo que pudiéramos sentir como resultado de esa presencia, porque hemos de señalar que Dios está presente, Dios está en todo lugar y no existe entonces como algo especial de su presencia, sino que la Biblia, lo que enseña la Biblia, es el rostro de Dios. Y no se refiere al rostro físico de Dios tampoco, especialmente antes del Mesías, antes de Jesús, sino que se refiere a una superficie visible que representa a Dios. En este caso, la menorá pasará a ser una superficie visible que represente algo de Dios y de su amor por la gente. Recordará usted que tenía 7 brazos. La palabra 7 es muy interesante. Se la ha asociado en la Biblia con Dios, pero no tiene que ver con Dios. El número 7 en la Biblia tiene que ver con la creación, con los días de la creación, con algo que Dios quiere traer a esta creación. Entonces, cuando hablamos del rostro de Dios o lo que muchas veces, como ya mencioné, se traduce como la presencia de Dios, yo quiero que usted sepa que se refiere a una superficie visible que está representando a Dios y que en cada caso debe de estudiarse individualmente porque puede estarse refiriendo a una proyección que Dios hizo de algo de Él o de un ángel sobre alguna superficie. ¿Por qué decimos eso? El Evangelio es muy claro en enseñar en Juan 1:18. Léalo conmigo, por favor. Nadie, y enfatizo los absolutos de Dios, ha visto jamás a Dios. Por favor, yo quiero que esto asiente en usted. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso lo está enseñando el Evangelio. Eso quiere decir que ni Adán, ni Moisés, ni Abraham, ni persona alguna antes del Mesías Jesús, ninguno de ellos vio a Dios. Lo que vieron fue representaciones de Dios. Hablaron con ángeles, mensajeros le llama la escritura, melahim, ángeles lo traducen. Y estos, que usted sepa que no están autorizados para hablar por su cuenta, sino que hablan o leen incluso decretos que salieron de Dios, que vienen directamente de la boca de Dios y enseñamos o recordamos que la escritura misma en el Evangelio es la que nos recuerda que incluso la Torá del Señor en el Sinaí fue entregada por medio de ángeles. Esto lo menciona el capítulo 7 del libro de Hechos. Entonces, que le caiga el 20, como decimos en Guatemala, nadie ha visto jamás a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? La persona de Dios nadie la ha visto hasta este momento. Porque la santidad de Dios sería algo que destruiría. En el estudio de Marcos, en los próximos días, cuando hablemos de la metamorfosis o transfiguración del Mesías, vamos a compartir, yo creo que es el de hoy en la tarde, ya lo empezaremos a compartir, cómo fue que se dio esta interacción entre Dios y Moisés, del rostro, de la espalda, etcétera, etcétera, pero que señalamos que no tenía que ver entonces con el rostro físico de Dios. Moisés no lo vio porque hubiera sido destruido. Entonces, recalco por última vez, nadie ha visto jamás a Dios. Y el verso sigue diciendo, el unigénito Dios,
o de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por supuesto que decimos que unigénito se refiere no al uno de Dios, sino a uno que tiene la esencia de Dios. Por eso enseñamos que Jesús es Dios, porque comparte la esencia con la divinidad. Es decir, Él se organiza de tal manera que se reduce a la unidad más pequeña, que fue una semilla, y viene a ser depositado en el vientre de Miriam para, sin necesidad de humanizarse en Miriam, crecer y tomar forma de siervo, como lo enseña Filipenses capítulo 2. Para tomar forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Y ahí fue donde ya se puede hablar de haber visto a Dios, pero hablando de la disminución de Dios. Ahora, esto entonces, conectado, si ya sabemos que la palabra rostro, panim, cara, se refiere a una representación, a una superficie que representa algo de Dios, una imagen de Dios. Y que la menorá entonces tenía esta función, nos queda entonces hacer la conexión de qué significaba la menorá. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si Jesús es la luz del mundo, mis queridos oyentes, y quien le sigue no está en tinieblas, sino que tendrá la verdadera luz, la menorá que tenía que encender Aarón, que tenía que subirse a encender Aarón todos los días, esa luz representaba la obra del Mesías, de sacarnos de nuestra ignorancia, de sacarnos de nuestra idolatría. Dios entonces tomaría forma de hombre, se haría visible, eso recordaba la menorá, como un siervo, y vendría a traer esa luz que nosotros sí pudiéramos tolerar, que no nos destruyera, y nos traería esa luz, y esa luz es su palabra. El Señor no vino, y no nos cansamos de decirlo, a anular ni una sola tilde, por decirlo en castellano. Pero no vino a anular ni un solo mandamiento, ni una letra, ni el adorno más pequeño de la letra más pequeña, sino que Él vendría a enseñarnos cómo es que verdaderamente nosotros podemos y debemos de andar en sus mandamientos. Esto es lo que nos representa el rostro, la cara de la menorá. Y cada vez que Aarón, sacerdote principal, quien fuera, debía subir a encender estas luces, estaba proclamando que Dios mismo vendría un día, primero a hacer una obra de reconciliación, pero luego para que nosotros ya no anduviéramos en tinieblas. ¿En cuáles tinieblas? En las tinieblas de pensar que nosotros podemos vivir de acuerdo a como creemos, sino tendría la luz de Dios que vendría Él a darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, ese poder para vivir dentro de los mandamientos. Por eso nosotros no rechazamos los mandamientos, sino los abrazamos, porque entendemos que es la obra del Mesías diciéndonos cómo Él quiere que nosotros vivamos. La menorá entonces representa esa hermosa figura, y el hecho de que Aarón o cualquier otro sacerdote principal tenía que subir a encenderla, nos recuerda que Dios mismo vendría a la tierra a traer esa luz Él mismo. Y esto, mis queridos amigos y hermanos, ha sido la porción de Bealot Ha. La próxima semana, antes de terminar, quisiera recordarle que vamos a leer la porción que se llama Shlach, quiere decir enviar o envía, en Números capítulo 13, versículo 1, hasta Números capítulo 15, versículo 41. Antes de despedirme, me gustaría rogarle que si todavía no le dio me gusta o seguir a nuestras redes sociales, ya sea Facebook,
el canal de YouTube o bien Instagram, que por favor se suscriba, que por favor le dé seguir, que active las notificaciones para que le puedan llegar nuestras publicaciones. Si le bendicen, si le ayudan de alguna manera, con toda libertad, por favor, compártalas. Y una última invitación. En el canal de YouTube, cuando usted ingresa al canal, nosotros tenemos una serie de listas de reproducciones de algunos temas. Hay temas para mujeres, hay estudio de Gálatas, hay unos módulos de liderazgo, de discipulado y más de 315 prédicas que hemos acumulado a lo largo de los años. Visítenos y yo sé que Dios lo va a bendecir con esta información. Hasta pronto.